Bueno, hoy os quiero enseñar a cómo colaborar con otros artistas. Este vídeo va a ser muy sencillo, muy práctico, pero no menos efectivo y os va a ayudar, yo creo, a todos aquellos que especialmente estáis empezando a hacer música y queréis, bueno, os ha surgido la oportunidad de colaborar con otros artistas y no sabéis exactamente cómo hacerlo correctamente. Bueno, muy sencillo. Al final hay que tener en cuenta algunos patrones para intentar no cometer los errores que hemos cometido todos, sobre todo cuando estábamos empezando. Pero bueno, está bien que los cometáis también, aunque si podéis intentar minimizarlos con este tipo de vídeos, pues muchísimo mejor. Para eso los hacemos. Básicamente... bueno, quiero empezar diciendo que hay que estudiar un poco con la persona con la que vais a colaborar, al artista con el que vais a colaborar, porque no siempre es interesante hacer una colaboración, ¿vale? Yo considero que cuando el artista es alguien que te aporta algo, en este caso, pues si es a lo mejor más conocido que tú, que eso te va a aportar un poco ampliar tu fanbase, tu posible engagement a tus canciones. Es interesante si te va a aportar conocimiento porque pues lleva más tiempo que tú en la industria y al final vas a aprender algo, que siempre aprendes algo colaborando con otros artistas, pues también es interesante. Pero personalmente si hay alguien que, pues bueno, está muy por debajo vuestro o consideráis que no os aporta nada, pues tampoco es la mejor idea colaborar, ¿no? Entonces yo estudiaría un poco antes de hacer una colaboración por si os interesa, os viene bien, os aporta algo, ¿vale? Esto es mi consejo, porque muchas veces pues lo piensas y dices, a lo mejor es mejor no hacer cualquier colaboración, ¿vale? Ahora, en el caso de que sí, que ya esto lo habéis estudiado, lo habéis pensado y habéis dicho, oye, me apetece hacer una colaboración con este artista porque me gusta, por lo que hace, o porque somos amigos, estamos aquí empezando los dos y nos puede venir bien, por lo que sea, o porque alguien nos ha pedido una canción que les ha gustado vuestra y quiere participar en ella, pues genial, adelante, vamos un poco con lo técnico. Vale, lo siguiente sería lo técnico. Lo técnico, básicamente, hay dos formas de hacer esto, ¿no? Hacer una colaboración. Una de ellas sería que los artistas, los 2, 3, 4, no sé, la cantidad de artistas que estén involucrados en el tema, decidáis colaborar, que tengáis todos el mismo DAW, lo cual no suele ser fácil. Yo en mi caso os digo que es algo que siempre me ha complicado bastante porque, bueno, pues trabajo con un DAW bastante especial como Studio One. No todo el mundo lo conoce, no todo el mundo trabaja con él. Hoy en día lo más habitual es trabajar con Ableton, Logic, algo así. Entonces, bueno, pues no he podido a lo mejor utilizar mi archivo, ¿no? El archivo del proyecto para hacer la colaboración con el resto de artistas. Esto ya os digo que no suele ser siempre lo habitual, pero en el caso de que sí, que compartáis el mismo DAW, vais a tener otros problemas, como por ejemplo que ambos tengáis los mismos plugins instalados en el ordenador, perdón. Esto no facilita las cosas. ¿Por qué no facilita las cosas? Porque si yo, por ejemplo, tengo un plugin que le está dando un carácter especial a una pista y el otro productor no lo tiene, no le va a funcionar, ya andáis con problemas. Bueno, digamos que tendríais que exportar eso a pistas de audio, es un poco más complicado. Entonces yo prefiero personalmente trabajar solo con pistas de audio porque al final, bueno, pues digamos, la canción es la que tú tenías es la que le vas a compartir al otro productor y no vas a tener ese problema. Puedes tener el problema de que a lo mejor pues no tienes margen para tocar algún sintetizador, algún plugin que haya en algún canal. Pero bueno, se intuye que cuando tú ya tienes la idea, esa es tu idea, digamos que la exportas en pistas de audio, se la pasas al otro productor y el otro productor ya es libre de quitar, poner lo que quiera. Pero bueno, son dos formas diferentes de trabajar. Hay quien prefiere obviamente trabajar sobre el propio proyecto, le es más cómodo, y quien prefiere, como yo, pues eso, trabajar con pistas de audio. Esto conviene decidirlo al principio. Lo decidís y una vez hecho esto, pues bueno, empezáis a trabajar. En el caso de que decidáis trabajar sobre el mismo proyecto porque los dos tenéis el mismo DAW, pues bueno, aplicaciones tipo Dropbox suelen ser interesantes para compartir una carpeta, poner ahí el proyecto y en esa carpeta compartida pues vais a estar trabajando de una forma muy sencilla sobre el mismo proyecto. En el caso de que decidáis trabajar con pistas de audio, importantísimo organizar lo primero el proyecto antes de exportarlo, y eso voy a proceder a explicar un poco qué es lo que suelo hacer yo, ¿no? Bueno, voy a poner una pequeña demo que empecé hace tiempo. Está ya exportada en pistas de audio, como podéis ver. Simplemente la voy a organizar un poco, ¿vale? Como veis, yo ya lo tengo un poco organizado por colores, sobre todo. Esto
sería la percusión. ¿De acuerdo? Bajo. Una melodía principal. Aquí tengo como unos añadidos. Y luego pistas vocales. Bueno, esto sería otro instrumento. Efectos vocales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por último los efectos de sonido un poco más generales, ¿vale? Entonces voy a proceder un poco a explicaros, digamos, cómo organizaría yo esto antes de exportarlo, que básicamente va a ser de esta manera que estáis viendo aquí visualmente. El kick siempre debería irse por separado. Básicamente enfoco una colaboración como si fuera el envío de las pistas para hacer una mezcla, una masterización a un ingeniero de mezcla. Al final no le mandas todas las pistas porque puedes hacerlo, pero es un poco por minimizar el trabajo, sobre todo a la persona a la que se lo vais a pasar, porque si no es un poco complicado y hay canciones de 80, 100 pistas, imaginaros, se hace un poco rollo, ¿no? Tener que estar exportando todas las pistas, pásalas, le cambia el otro productor otra cosa, os lo vuelve a pasar y así 80 pistas, bueno, es un poco más difícil, ¿no? Entonces yo trato de minimizar, de hacer las menos pistas posibles. Si os fijáis tengo menos de 20, 2 al 19, 17 pistas. Al final, bueno, pues es bastante más cómodo trabajar así, ¿no? Entonces, sacar las pistas del bombo, por ejemplo. Yo en este caso separo el bombo normal del bombo filtrado, ¿vale? Porque, bueno, pues digamos que me da un poco de margen para utilizarlo de manera diferente. Sobre todo si coincide algo. En este caso, bueno, no coincide casi nada. Entonces podría haberlo sacado en una pista, haber cortado aquí, ¿no? Y ya está, hubiera sido sencillo. Pero, bueno, por si acaso coincide un poquito la entrada o la salida de una de las dos pistas, pues bueno, tenerlo en dos pistas no pasa nada. Hat, por ejemplo, podéis sacar incluso en una única pista, aunque si consideráis que tienen algo de diferencia entre ellos, está bien que lo separéis. Luego lo mismo con las percusiones. En este caso, esta es como muy puntual, a lo mejor no gusta, hay que quitarla. Bueno, pues se separa. La caja, obviamente, sin problema, por separado. Esta pista de snares es más un tipo fill, por decirlo de alguna manera. Un snare fill para alguna parte puntual, que pues lo mismo. Si hay que cambiar, subir el sonido, quitarlo, cambiarlo por otra cosa, es mejor tenerlo separado, ¿vale? El bajo yo, por ejemplo, lo agrupo totalmente. En este caso a lo mejor eran varias pistas. Una haciendo un poco como el sub y otra un poco la parte más media. Entonces van todas en una porque aparte, bueno, pues he considerado que sonaba bien, suficiente como para sacarlos todos juntos, ¿no? El tema de las melodías es un poco igual, aunque en este caso vais a ver que no hay nada más que una. ¿Vale? Y luego tenéis, por ejemplo, estas, que sí que son añadidos. Son diferentes. Por eso están separados. Todo lo que sea, que pertenezca un poco al mismo grupo, pero suene diferente, sean timbres diferentes, sonidos diferentes, conviene que lo separéis. De esa manera tenéis control un poco sobre esto, ¿no? Lo mismo, bueno, estos están en otro color, los stabs y demás, no pasa nada. Pero vamos, para que lo escuchéis, un sonido diferente. Y luego, pues bueno, vocal, al final. Esto es un efecto vocal hecho con un sampler. Y este es otro suelto, entonces conviene también pues tenerlos separados, ¿no? Lo mismo para los efectos, etcétera. Al final está toda la canción, digamos, exportada por pistas que pertenecen a grupos diferentes, ¿no? de instrumentos. Esto es lo realmente importante. Si, por ejemplo, consideráis que hay algunas que habría que separar por tener más control sobre ellas, yo, por ejemplo, aquí en esta pista de hats, a lo mejor estaba la palma por separado, bueno, pues lo puedes juntar y sacarlo todos en una o separarlo, tener más control, ¿no? Al final se trata de minimizar un poco, ¿vale? El trabajo. Básicamente yo en este caso tengo 17 pistas, a lo mejor eran 50 las que tenía en el proyecto. Bueno, cuantas menos tengas y más fácil se lo pongas al otro productor con el que vas a colaborar, mucho mejor. ¿De acuerdo?
Perdón. Vale, siguiente paso. Básicamente, elegir un poco la duración de los bounces que vais a hacer, de todos los stems. ¿Por qué digo esto? Puede parecer muy obvio, obviamente desde el principio hasta el final de la canción. Puede parecer muy obvio, pero hay gente que saca a lo mejor la pista hasta el final de donde suena. Pero en ese caso, bueno, imaginaros que sacáis una pista que termine un poco antes. Vamos a ver, esta, ¿no? Por ejemplo. Sacáis esta pista simplemente hasta aquí, ¿no? Porque aquí termina y hay algunos DAW que tienen predefinido automáticamente que justo cuando termina en la pista de sonar ya lo corte. Bueno, no pasaría nada si esta pista está sacada así, ¿no? El problema es cuando hay algunos DAW que, digamos que lo que te sacan no es toda la duración de la pista, sino solo trozos, digamos así, ¿no? De lo que es la pista. Entonces, tú no sabes dónde están colocados. Imaginaros que esta pista a mí me venía así, yo no sé dónde está colocada y la cargo al principio de la canción y la pongo aquí. Esta no es su posición era esta, ¿no? Y eso lo sé porque está sacada desde el principio, aunque aquí haya silencio, ¿no? Esto parece una tontería, parece algo estúpido, pero es súper importante y hay algunos DAW que te dan la opción de no hacerlo de esta manera, ¿no? Y es un poco complicado porque, bueno, a mí me ha pasado que decir, oye, están las pistas cada una con una duración y yo no sé dónde están colocadas en la idea original, ¿no? Cuando me han mandado una canción para colaborar a mí, en lugar de ser yo quien se la he mandado al otro productor, ¿no? Conviene esto tenerlo claro y evitarlo. Entonces, importante, sacar todas las pistas con la misma duración. En este caso, pues la canción original dura hasta aquí, pues eso, hasta aquí, ¿no? Cortamos y esta sería la duración de todas las pistas, ¿vale? Depende del DAW que tengáis. Bueno, pues esto se hace de una manera o de otra. En Studio One, bueno, hay un apartado que es exportar stems. Básicamente, elegís todos los stems. Yo tengo un par de buses, en este caso no, porque son los de la clase, uno del micrófono y demás, pero si tuvierais buses de la propia canción, lo exportaría también por si acaso, pues bueno, el otro productor decide utilizar eso en lugar de las pistas individuales, lo que sea. Básicamente le ponéis, no hace falta que le pongáis nombre, porque esto es el pronombre de cada pista, pero sí es importante elegir el formato de cada pista. Yo personalmente siempre las exporto en WAV a 24 bits, 48.000 Hz de sample rate, y como os digo, aquí en el rango, ¿vale? En Studio One es así, marcador inicio-fin o loop, ¿vale? En este caso yo tengo seleccionado un loop, pues es la duración de lo que yo quiero exportar entre loop. Exportaríamos en una carpeta y ahí tenemos todas las pistas de audio para enviárselas al productor con el que vamos a colaborar. Esto sería un poco lo técnico. Ahora, por ejemplo, pregunta del millón. En este caso, como estoy exportando, bueno, tengo las pistas cargadas de lo que es ya los stems ya exportados, no vais a ver obviamente aquí lo que era el proyecto original. En el proyecto original yo tendré, pues imaginaros, en el bombo tengo un compresor o un ecualizador, lo que sea. En cada pista tendré un montón de plugins. ¿Qué haces con esos plugins, ¿no? Personalmente yo dejaría todo como tú lo tengas, es decir, si tú tienes un montón de plugins puestos en tus pistas, no desconectas nada porque el otro productor le va a poner. Esto pasa igual que con una mezcla y mastering, ¿no? Siempre se envían las cosas. Hay gente que dice, no, envíamelo con todo apagado, ya le pongo yo lo que... Yo personalmente eso lo evito, porque al final tú has decidido ponerlo de una manera porque es la manera en la que a ti te gustaba. Entonces, es verdad que luego corregir el error puede tener sus límites si ya había algunas cosas que ya estaban activas, pero bueno, lo puedes hablar con el productor y decirle, vuelvo a mandarme esta pista que considero que yo lo puedo hacer mejor evitando lo que has puesto tú desde el inicio. Pero preferiría ser yo quien te la pida a que tú me mandes todo apagado y al final estás... digamos, tendrías la canción desnuda, ¿no? Como sin el tratamiento y el trabajo que tú ya la habías hecho. No es tu canción. Entonces, enviarlo todo como vosotros lo tengáis. Todas las inserciones y los plugins activos. En el máster lo mismo, aunque bueno, cuando exportas todas las pistas de audio no vas a pasar por el canal máster, se exportan simplemente los canales. ¿De acuerdo? Pero es importante eso, que mantengáis la producción como la tengáis en el inicio. Lo que os comentaba de los canales auxiliares, los buses, igual, sacarlos. De hecho, sería interesante, por ejemplo, que ciertos efectos en algunas pistas los mandéis por canales auxiliares, por ejemplo, la voz.
Es muy habitual tener la voz con reverb, por ejemplo, o delay. Tenerlo de forma individual separada y enviárselo al otro productor de forma separada es muy útil porque él puede regular eso a su gusto, puede trabajar sobre eso o puede encontrar a lo mejor otra cadena de efectos, otra reverb, otro delay, lo que quiera, que guste más y poder probar sobre eso, ¿no? Le da más libertad. Entonces sería interesante, ¿no? Hasta que lo tengáis ya definido al 100%, en este caso ya estaba definido al 100%, pues ya está así, entonces no hay que tocarlo, ¿no? Pero sí que es importante eso, poder enviar buses adicionalmente. Bueno, como os comentaba, la organización, súper importante, exportáis todo, una carpeta, WAV, 24 bit, 48.000 Hz, con todas las inserciones activas, todos los plugins activos. Y esto ya quedaría para, bueno, poder empezar a colaborar. Básicamente que el otro productor trabaje sobre lo que quiera, cambie lo que quiera y os lo vuelva a mandar o no, hasta que decidáis que la canción está terminada. Eso en cuanto a lo técnico. La canción está terminada. Imaginaros que estáis en ese punto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahí obviamente tenéis que empezar a buscar un sello discográfico, ver cómo queréis hacer el lanzamiento de la canción, etcétera, ¿no? Pensar en la promoción y demás. Hay un tema del que me gustaría hablar súper importante, que es el naming de la producción. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero cómo va a salir la canción al mercado, con qué nombres, ¿no? De los artistas, obviamente los vuestros, ¿no? Pero en qué posición van a estar los nombres. Esto es algo muy, muy, muy problemático, os lo puedo asegurar. En los 20 años que llevo de carrera haciendo música, he tenido este problema, no os digo la cantidad de veces porque la desconozco, pero muchísimas veces, especialmente cuando esto no está claro desde el principio. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que habléis, que os comuniquéis mucho entre vosotros, especialmente al principio de hacer la canción, y no dejéis estas cosas para lo último porque pueden ser un problema. Es que va a ser un problema más grande si no habláis de ello desde el principio. Entonces, dejarlo bien claro desde el principio. Oye, ¿cómo quieres salir tú en la canción? Pues mira, yo, mi nombre delante. Vale, tú aceptas eso, genial. No, yo, el mío, tal. Bueno, lo que decidáis. Pero si lo tenéis decidido antes, ¿vale? Es más fácil como pactar eso, incluso firmar un contrato, incluso el porcentaje de los royalties. Los royalties es lo que genera la canción a nivel económico, por ejemplo en streaming, en descargas digitales, lo que sea. Tiene que quedar claro y pactado también. Es fácil cuando sois dos productores, dos artistas, generalmente es un 50-50. Si sois más, puede ser un poco más complicado. Por ejemplo, no sé, me lo invento, sois 4 artistas en la canción, bueno, puede ser 25% cada uno, pero hay casos en los que hay algún artista que quiere más, por el motivo que sea. Por ejemplo, con un vocalista suele ser lo más habitual que pidan un porcentaje ya predeterminado y el resto del porcentaje que queda limpio es el que se reparte en los productores de la canción. En este caso los artistas, los DJs, ¿no? Aunque bueno, ya os digo que la colaboración puede ser en cualquier tipo de artista, pero suele ser de esta manera, ¿no? Entonces ahí digamos que la dinámica es diferente, tendréis que revisar vídeos que voy a hacer al respecto sobre esto, especialmente cómo trabajar con vocalistas, cómo negociar con vocalistas, pero en el caso de que sea una colaboración simplemente con otro productor, por ejemplo, bueno, suele ser 50-50, 50-50, pero ya os digo que depende mucho de los casos y sobre todo de cuántos seáis, ¿vale? Entonces, hablar de esto al principio, establecer unos naming claros y os evitaréis muchísimos problemas. El tema de los royalties y los derechos de autor, por igual, suele ser todo más o menos equiparable, es decir, si decidís ir al 50% en royalties, en los derechos de autor es lo más normal también, y firmar un contrato. Lo más inteligente es firmar un contrato y que ya todo eso pues quede pactado. Que bueno, pues hoy en día que lo negociáis por email, por WhatsApp o alguna cosa así, queda ya un poco más o menos claro, establecido. Bueno, al final podéis firmar el contrato que luego os presenta el sello discográfico cuando quiera la canción y ya está. No es necesario tenerlo pactado, firmado, todo antes, ¿no? Aunque os quitaría de problemas, pero para que luego no haya cambios de opinión de última hora, pero lo podéis hacer después. Ahora, habladlo, sobre todo tenedlo hablado, si es por escrito mejor, y a partir de ahí os quitaréis muchísimos problemas. Una vez tengáis definido todo eso claramente, simplemente es buscar un sello discográfico y lanzar vuestra canción al mercado. Y hasta aquí, cómo hacer una colaboración.